Historia a pedido de @INARP3. Nota, esta historia ha sido corregida y pulida con ayuda de una inteligencia artificial. La IA se ha utilizado únicamente para mejorar la redacción, ortografía y fluidez del texto. Todas las ideas, la trama, los diálogos y los acontecimientos son completamente míos. Espero que disfruten la lectura. Capítulo 1, El eco de los clanes. El aroma a madera vieja y hojas de té quemadas impregnaba la oficina del sexto Hokage. El sonido de la lluvia golpeando el cristal de la ventana era la única métrica del tiempo en una habitación ahogada por el silencio. Sasuke se mantuvo de pie frente al escritorio. No había hecho ningún ademán de sentarse, ni Kakashi se lo había ofrecido. La transición de nómada a residente no era un evento que pudiera celebrarse con formalidades vacías. El regreso era definitivo. La decisión había caído con el mismo peso con el que las gotas de lluvia se estrellaban contra el techo de la torre. Kakashi pasó una página del documento que tenía enfrente. Su mirada, desprovista de la antigua fiereza del campo de batalla, denotaba el cansancio de una paz administrativa. Los registros de Kaguya y los vestigios que encontraste en las ruinas periféricas han sido clasificados, dijo Kakashi, su voz un murmullo que apenas competía con la tormenta. Pero el incidente reciente con Toneri ha dejado claro que nuestro conocimiento sobre el linaje Tsutsuki y sus ramificaciones terrestres está incompleto. Sasuke no respondió. Solo sostuvo la mirada de su antiguo maestro. El consejo quería aislarte de nuevo. Mantenerte como una herramienta externa, continuó Kakashi, entrelazando los dedos sobre la madera. Me negué. Eres un ciudadano de Konoha. Pero para que tu reintegración sea incuestionable, tu trabajo de investigación debe anclarse aquí, en la aldea. Y dado que el linaje de Amura es la otra cara de la moneda, he ordenado una desclasificación conjunta. Kakashi levantó la vista, y la sombra de su sombrero cubrió parcialmente sus ojos. Trabajarás en los archivos profundos del clan Iga. Yashi ha accedido. Un leve cambio en la tensión de los hombros de Sasuke fue la única indicación de que había procesado la orden. La implicación era clara. No era solo una investigación, era una vigilancia política. Los Iga, el clan noble más poderoso e intacto que quedaba en Konoha, serían los garantes y los guardianes de sus pasos en la aldea. Una jaula de cristal. Iré de inmediato, fue todo lo que dijo Sasuke. Su tono era plano, desprovisto de queja o interés. Se dio la vuelta y el roce de su capa oscura barrió el suelo. Mientras caminaba por los pasillos de la torre, la humedad del exterior se colaba por las rendijas. Konoha estaba en paz, pero para él, la aldea siempre sería un cementerio construido sobre huesos familiares y decisiones irrevocables. No le importaba. No había regresado buscando redención social ni la calidez de un hogar. Había regresado porque la lógica dictaba que la amenaza requería su presencia en el epicentro. El camino hacia el distrito Iga lo obligó a atravesar las calles comerciales. Los aldeanos se apartaban a su paso. No había gritos, no había acusaciones en voz alta, pero el vacío que se formaba alrededor de su figura hablaba por sí solo. Era una fuerza de la naturaleza contenida, una tormenta que había decidido caminar entre mortales. Mantuvo la vista al frente, ignorando el ruido blanco de los murmullos. El complejo Iga era un bastión de tradición. Muros blancos, tejas oscuras y una simetría impecable que contrastaba con la caótica reconstrucción del resto de la aldea. En la puerta principal, un par de guardias de la rama secundaria se tensaron al verlo acercarse, pero no le cerraron el paso. Fue escoltado en silencio a través de jardines de grava rastrillada y estanques de koi que reflejaban el cielo plomizo. Todo en ese lugar respiraba una quietud sofocante. En la sala de recepción principal, Yashi lo esperaba. A su lado, arrodillada sobre el tatami con una postura que rozaba la perfección marcial, estaba Hinata. Sasuke se detuvo en el umbral. Sus ojos escanearon la habitación, evaluando el espacio por puro instinto antes de fijarse en sus ocupantes. Yashi lucía las marcas del tiempo y del peso de la guerra, pero su postura seguía siendo la de un patriarca inquebrantable. Hinata, por el contrario, parecía haber absorbido la serenidad del entorno, aunque el color perla de sus ojos delataba una intensidad contenida. No era la misma niña que tartamudeaba en los exámenes Chunin, ni la adolescente que colapsaba bajo la presión. Había una firmeza en la línea de su mandíbula. Uchiha saludó Yashi, sin una inclinación de cabeza. El honorífico fue omitido deliberadamente. El sexto Hokage me ha informado de tu tarea. Entonces no perdamos el tiempo, respondió Sasuke. Su voz cortó la formalidad de la sala como una cuchilla fría. No tenía paciencia para las danzas políticas de los clanes nobles.
Ya no existía su propio clan para jugar ese juego. Las cejas de Yashi se juntaron en un gesto de severidad, pero no replicó. Conocía la naturaleza del hombre frente a él. Los archivos de la rama principal son extensos y su catalogación no es intuitiva para un forastero, dijo el patriarca. No entrarás solo. Hinata será tu enlace y tu compañera en esta investigación. Todo lo que leas, ella lo leerá. Todo lo que transcribas, ella lo revisará. Sasuke dirigió su mirada hacia la mujer. Hinata levantó el rostro lentamente. Sus miradas chocaron en medio de la sala. No hubo un parpadeo por parte de ella, ni el desvío de mirada que solía caracterizarla en su juventud. Sasuke notó la tensión en sus manos, suavemente entrelazadas sobre su regazo. Entendido, dijo él, devolviendo la vista a Yashi. ¿Dónde empezamos? Hinata se puso de pie en un movimiento fluido y silencioso. El kimono oscuro que vestía crujió levemente. Sígueme, por favor, indicó ella. Su voz era suave, pero carecía de cualquier atisbo de calidez. Era una cortesía gélida, una armadura pulida. Sasuke la siguió a través del laberinto de pasillos de madera. El olor a incienso viejo se volvía más denso a medida que descendían hacia los cimientos del complejo. Ninguno de los dos habló. El silencio se estiró, volviéndose pesado, casi físico. Sasuke estaba acostumbrado a la soledad, pero el mutismo de Hinata no era pacífico, era un muro de contención. Llegaron a una pesada puerta de madera reforzada con sellos de chakra. Hinata trazó una serie de posiciones de manos rápidas y colocó su palma sobre la cerradura. El mecanismo hizo un clic sordo y la puerta se deslizó hacia un lado, revelando una vasta biblioteca subterránea iluminada por lámparas de aceite perpetuo. El polvo flotaba en el aire estancado. Las estanterías llegaban hasta el techo, repletas de pergaminos, libros encuadernados en cuero y tablillas de bambú. Los registros de la era de los estados combatientes y los textos sobre la conexión con el clan de la luna están en el sector este, explicó Hinata, caminando hacia una gran mesa de roble en el centro de la sala. Encendió un par de faroles adicionales, proyectando largas sombras contra las paredes. Sasuke avanzó y se detuvo frente a la mesa. Dejó escapar un suspiro imperceptible. Traeré los primeros pergaminos, dijo Hinata, dándose la vuelta. Puedes dejar la cortesía, soltó Sasuke, sus palabras deteniéndola en seco. Ella se giró a medias, su perfil iluminado por la llama parpadeante. No sé a qué te refieres, Uchiha-san. El uso del sufijo formal fue deliberado. Sasuke la observó, sus ojos onix desnudando la superficie de la situación. Él era alguien que operaba en la brutal realidad de los hechos, las fachadas le resultaban ineficientes y agotadoras. Tu hostilidad, dijo, dando un paso hacia ella. Está inundando la habitación. Si vamos a pasar semanas en este sótano, será mejor que dejes de actuar como si el aire estuviera envenenado. Hinata se giró por completo. La tenue luz acentuó el ceño fruncido que rompió su inexpresividad. Estoy cumpliendo con las órdenes de mi padre y del Hokage. Te estoy mostrando el debido respeto. Si confundes el silencio con hostilidad, ese es tu problema. No confundo nada, replicó Sasuke. Su voz no subió de volumen, pero la intensidad de su presencia pareció oscurecer la sala. Eres transparente, Iga. Me miras como si fuera un intruso. O algo peor. ¿Y no lo eres? La pregunta salió de los labios de Hinata antes de que pudiera contenerla. Sus ojos perlados brillaron con una fiereza que rara vez dejaba salir a la superficie. Sasuke se quedó inmóvil. Lejos de ofenderse, reconoció la verdad en el golpe. Para esta aldea, sí, respondió él con calma. Pero a ti te molesta algo más. No es por Konoha. Hinata apretó los labios, formando una línea fina. Había estado lidiando con sus propias tormentas en los últimos meses. La victoria sobre Toneri debería haber traído paz, pero había destapado grietas en la estructura de su vida. El peso de las responsabilidades, la distancia creciente entre los ideales y la realidad, y ahora, tener que compartir el aire con el hombre que había fracturado a la única persona que ella siempre había puesto en un pedestal. Causaste mucho dolor, dijo Hinata finalmente. Cada palabra era un bloque de hielo. Durante años, vi a Naruto desgarrarse por traerte de vuelta. Vi a la aldea sufrir, a mis amigos sangrar. Y ahora entras por esas puertas y todos deben simplemente hacer espacio para ti. Sasuke no se inmutó. Había escuchado el mismo discurso en diferentes tonos, pero rara vez de ella. No había malicia en sus palabras, solo una rectitud rígida e inflexible. Fui yo quien abrió la ventana de ese dolor, dijo Sasuke, su tono desapasionado, sin intentar justificarse. Lo acepto. Pero no estoy aquí para pedir tu perdón ni el de nadie.
Estoy aquí porque hay amenazas que ni tú ni tus amigos pueden manejar con buenos sentimientos. Hinata dio un paso hacia él, la distancia entre ellos reduciéndose, el aire cargándose de estática. No te atrevas a subestimar nuestros sentimientos. Fueron esos buenos sentimientos los que te salvaron de pudrirte en la oscuridad. Y es esa oscuridad la que me permite ver lo que viene, contraatacó Sasuke. No levantó la voz, pero su mirada era implacable. Guarda tu resentimiento, Iga. Úsalo si te hace sentir mejor. Pero no dejes que estorbe el trabajo. Hinata sostuvo su mirada durante largos segundos. El aire entre ellos era pesado, una batalla de voluntades mudas donde ninguno de los dos iba a ceder terreno. Finalmente, ella asintió secamente, un movimiento rígido que cerró la conversación. Los pergaminos están en el sector este, repitió, dándose la vuelta y caminando hacia las sombras de las estanterías. Ese fue el comienzo. Un pacto mudo sellado en polvo y resentimiento. Los días siguientes se convirtieron en un ejercicio de desgaste psicológico. El archivo subterráneo era un mundo en sí mismo, aislado de los ritmos diurnos y nocturnos de Konoha. El tiempo se medía por la cantidad de cera derretida en los faroles y el número de pergaminos apilados en el centro de la gran mesa de roble. Trabajaban en extremos opuestos de la mesa. La distancia física era la única concesión a la fricción que existía entre ellos. Sasuke leía con una concentración letal. Su ojo derecho y su Rinnegan escaneaban líneas de texto antiguo, diarios de patriarcas muertos hace siglos, buscando anomalías, referencias a sellos lunares, descripciones de chakra antinatural. Hinata hacía lo mismo. Su Byakugan se activaba intermitentemente cuando las escrituras estaban demasiado desgastadas o cuando necesitaba encontrar sellos ocultos en el pergamino. El leve zumbido de su chakra era el único sonido que rompía el rasgueo del pincel de Sasuke tomando notas. Era una rutina eficiente, pero asfixiante. Sasuke notaba cada detalle. Era su naturaleza. Notaba cómo Hinata tensaba los hombros después de la cuarta hora de lectura ininterrumpida. Notaba cómo, puntualmente a las 3 de la tarde, traía una bandeja con té verde amargo y dejaba una taza cerca de él sin decir una palabra. Nunca ofrecía azúcar. Nunca esperaba un agradecimiento. Era un deber mecánico, ejecutado con la precisión de un shinobi. Él bebía el té en silencio, manteniendo su mirada fija en el texto. No porque despreciara el gesto, sino porque no encontraba un motivo lógico para romper la estructura que habían establecido. Sin embargo, a medida que avanzaba la semana, la tensión no se disipaba, se transformaba. Se volvía más densa, como una cuerda que se tensa lentamente antes de romperse. Era tarde en la noche, o al menos eso sugería la temperatura más baja del sótano. Sasuke había estado traduciendo un texto codificado durante horas. Un dialecto antiguo que hablaba de los ojos que reflejan el firmamento. Alcanzó el centro de la mesa para tomar el siguiente rollo, su único brazo moviéndose con fluidez. Al mismo tiempo, la mano de Hinata se extendió hacia el mismo pergamino. Sus dedos rozaron la madera del cilindro al mismo instante. El contacto no fue piel con piel, pero la cercanía fue suficiente para que ambos se detuvieran. Hinata retiró la mano rápidamente, como si el aire alrededor de él quemara. La brusquedad del movimiento hizo que una pequeña pila de notas apiladas junto a ella se deslizara y cayera al suelo, esparciéndose por la madera. El silencio se amplificó. Hinata cerró los ojos por una fracción de segundo, una leve exhalación escapando de sus labios, evidenciando su frustración. Se inclinó para recoger los papeles. Sasuke observó el pergamino en discordia. Luego miró hacia abajo, donde ella estaba reuniendo las notas. No sintió lástima, pero la lógica de la eficiencia dictaba que ayudarla terminaría la interrupción más rápido. Se agachó, recogiendo un par de hojas que habían caído cerca de su bota. Al levantarse, se encontró con que Hinata también se había incorporado. Quedaron frente a frente, a menos de 1 metro de distancia. La tenue luz proyectaba la sombra de Sasuke sobre ella. Toma, dijo él, extendiendo los papeles. Hinata los tomó, pero en lugar de apartar la mirada como solía hacer, lo miró directamente. Había un cansancio profundo en sus ojos, no solo por el trabajo, sino por el estado constante de alerta emocional en el que se mantenía a su lado. Deberías descansar, dijo Sasuke, analizando las finas líneas de agotamiento bajo sus ojos perla. No era una sugerencia amable, era una evaluación clínica de su estado operativo. Estoy perfectamente bien, respondió ella, su tono cortante. Acomodó los papeles con demasiada fuerza sobre la mesa. La resistencia no es un problema para mí. Tus niveles de chakra fluctúan.
Estás forzando el Byakugan más de lo necesario para compensar la fatiga ocular. Es ineficiente. Hinata apretó los dientes. La manera clínica, casi robótica, con la que él diseccionaba su esfuerzo la enfurecía. No era la preocupación de un camarada, era la revisión de mantenimiento de una herramienta. No necesito que evalúes mi eficiencia, Uchiha. Concéntrate en tu lado de la mesa. Tu lado de la mesa afecta el resultado de la investigación, rebatió él, cruzando la distancia con su actitud inamovible. Si pasas por alto un detalle crucial porque tu orgullo no te permite admitir que estás cansada, el error será de ambos. La paciencia de Hinata se fracturó. El control que había mantenido, la imagen de la perfecta dama Ida, se agrietó bajo el peso de su escrutinio constante. Tú no sabes nada sobre mi orgullo. La voz de Hinata se elevó, resonando en la vasta biblioteca. El sonido pareció sorprenderla a ella misma, pero no retrocedió. La ira, contenida durante días, finalmente encontró una grieta. No estás aquí para juzgarme. Eres la última persona en este mundo que tiene derecho a sermonear sobre el orgullo y sus consecuencias. Sasuke permaneció impasible. La explosión emocional de ella chocó contra su estoicismo como una ola contra un rompeolas de piedra. Dilo, que Hinata frunció el ceño, confundida por su falta de reacción. Lo que llevas semanas queriendo decir. Lo que tragas cada vez que me sirves el té. Todo ese veneno contenido te está ralentizando. Así que dilo. La confrontación directa la descolocó por un segundo, pero luego, la indignación la inundó. Su pecho subía y bajaba con respiraciones rápidas. Eres arrogante, dijo ella, su voz temblando ligeramente, no de miedo, sino de pura furia contenida. ¿Crees que porque has visto la oscuridad, porque tienes poder, estás por encima de las reglas de los mortales comunes? Caminas por esta aldea como un fantasma al que todos deben rendir pleitesía por el simple hecho de existir. Destruiste, lastimaste y te fuiste, y ahora vuelves, y esperas que el mundo se acomode a tu silencio. Sasuke no apartó la vista. Cada palabra que ella escupía era precisa. Él lo sabía. Lo había aceptado. Tú nunca entendiste el daño colateral, ¿verdad? Continuó Hinata, acortando el espacio entre ellos, el aura de su chakra casi vibrando en el aire húmedo. No se trataba solo de ti. Cada vez que te ibas, arrancabas un pedazo de Naruto. Y los que estábamos alrededor de él, tuvimos que recoger los pedazos. Tuvimos que ser fuertes cuando él se desmoronaba por tu culpa. Yo tuve que ver a la persona que me enseñó a no rendirme, casi perder la esperanza por perseguir a un egoísta que solo pensaba en su propio dolor. El nombre de Naruto colgó en el aire entre los dos. Era la piedra angular de su conflicto. Sasuke miró el rostro de Hinata. Estaba ruborizada por la intensidad de la emoción, sus ojos fijos en él, desafiantes, furiosos, y extrañamente vulnerables. Él no se defendió. No alzó la voz para igualar la de ella. Su silencio no era desdén, era la absorción total de su acusación. Sabía perfectamente el dolor que había causado, había pasado los últimos años caminando por la tierra, mirando sus propias manos manchadas, intentando entender cómo expiarlo. Pero él no era un hombre de disculpas vacías. Tienes razón, dijo Sasuke finalmente. Su voz era un trueno bajo, denso y oscuro. Fui arrogante. Y egoísta. Dejé cadáveres y almas rotas a mi paso porque estaba cegado por una maldición que no podías comprender. Hinata se quedó callada, la sorpresa deteniendo el flujo de sus palabras. Esperaba una defensa, un contraataque agresivo. No esa admisión directa y desnuda. Pero no confundas mi silencio actual con insolencia, continuó Sasuke, dando un paso milimétrico hacia adelante. Sus ojos se clavaron en los de ella, sin dejarle escapatoria. No camino por Konoha esperando que se acomoden a mí. Camino en silencio porque nada de lo que diga cambiará el pasado. Y en cuanto a recoger pedazos, Sasuke hizo una pausa, su mirada descendiendo por un instante antes de volver a su rostro. Te equivocas si crees que no sé lo que es limpiar los escombros de las vidas que otros destruyeron. La intensidad en la mirada de Sasuke hizo que Hinata sintiera un frío repentino en la columna. No era una amenaza, era la exposición de una herida tan profunda que ella apenas podía comprender la magnitud. Se dio cuenta, en ese instante, de que Sasuke no era de piedra. Era un hombre que había construido un mausoleo alrededor de su propia mente para no enloquecer. No te pido que me entiendas, Iga, añadió Sasuke, dándose la vuelta lentamente, regresando a su lado de la mesa. Ni siquiera te pido que me soportes fuera de estas paredes. Pero mientras estemos aquí, la aldea depende de que no dejemos que nuestros propios resentimientos nos cieguen. Hinata se quedó inmóvil.
La ira que había ardido en su interior se había enfriado drásticamente, dejando un residuo extraño. Una pesadez diferente. Observó la espalda de Sasuke, cubierta por la capa oscura, el brazo faltante, una prueba física de las consecuencias de sus propias batallas. De repente, se sintió exhausta. No solo por la discusión, sino por la carga emocional de aferrarse a un enojo que él ni siquiera intentaba combatir. Caminó hacia su silla y se sentó en silencio. La biblioteca volvió a sumirse en la quietud, pero el aire había cambiado. La tensión venenosa había estallado y, tras la tormenta, quedaba un aire más limpio, aunque increíblemente frío. Pasaron 2 horas en absoluto silencio. Ninguno de los dos levantó la vista de sus pergaminos. Cuando el reloj de agua en la esquina de la habitación marcó la medianoche, Hinata cerró su libro con cuidado. Recogió sus notas y ordenó sus pinceles. Sasuke no la miró, pero escuchaba cada uno de sus movimientos. Ella caminó hacia la salida, pero se detuvo cerca de la puerta. Su mano descansaba sobre el marco de madera. Naruto, comenzó Hinata, su voz apenas un susurro que viajó por el sótano. Él nunca te odió. Y creo que eso es lo que más me frustraba. Yo no podía entender cómo alguien podía perdonar tanto. Sasuke detuvo su lectura, aunque no levantó la cabeza. Él es una anomalía, dijo Sasuke en un tono llano. Hinata esbozó una sonrisa que él no vio, una sonrisa teñida de melancolía. Quizás. Pero él no está aquí ahora. Y nosotros sí. Hizo una pausa, girando ligeramente la cabeza hacia él. Mañana, traeré té de jazmín. El verde parece resecar tu garganta. Y sin esperar respuesta, salió, cerrando la puerta tras de sí. Sasuke se quedó solo en la vasta biblioteca. El eco del cierre de la puerta se desvaneció lentamente. Bajó el pergamino que sostenía y miró el espacio vacío al otro lado de la mesa. El silencio de la noche lo envolvió de nuevo, pero por primera vez desde que había regresado a Konoha, no se sintió como el silencio absoluto de una tumba. Se llevó la mano al puente de la nariz, cerrando el ojo por un instante. La heredera Iga era un enigma frustrante. Tan frágil en apariencia, y sin embargo, capaz de enfrentarse a su oscuridad sin pestañear. No la entendía del todo. Y eso, desde el punto de vista lógico, requería mayor observación. El cambio no fue drástico. No hubo sonrisas repentinas ni conversaciones triviales. La naturaleza de Sasuke rechazaba el exceso de palabras, y la de Hinata exigía una prudencia arraigada. Sin embargo, la Guerra Fría había terminado. Al día siguiente, el té de jazmín estaba sobre la mesa. Sasuke lo bebió sin hacer comentarios. 3 días después del altercado, encontraron el primer indicio real. Sasuke estaba de pie frente a un estante polvoriento en una de las bóvedas laterales. Había estado cruzando información entre un registro de rutas de comercio ancestrales y unos mapas astronómicos. Hinata estaba en una escalera de madera, revisando la sección superior de los archivos sellados del líder del clan de hace 3 generaciones. Uchiha-san, llamó ella. Su tono era urgente, despojado de la frialdad de los primeros días. Sasuke caminó hacia la base de la escalera. Hinata descendió rápidamente, sosteniendo un pequeño cilindro de madera de bambú oscuro. No tenía ninguna etiqueta, pero el sello de cera en el centro era intrincado, el ojo blanco rodeado de un eclipse. Este sello, Hinata pasó sus dedos sobre la cera, sus ojos activando el Byakugan por un instante. No es un sello de protección estándar de la rama principal. La estructura de chakra es diferente. Tiene un flujo inverso. Sasuke extendió la mano. Hinata dudó una fracción de segundo antes de entregarle el cilindro. Al tocar la madera, Sasuke sintió un cosquilleo residual. Era una firma de chakra antigua, fría y lejana. Es similar a la barrera que encontramos en las ruinas del templo subterráneo en el país de la nieve, murmuró Sasuke, su ojo escaneando la geometría del sello. ¿Puedes abrirlo sin activar una trampa? Si aplico mi chakra con la misma longitud de onda, sí. Pero requiere un control extremo para no destruir el pergamino en el interior. Hinata tomó el cilindro de vuelta. Se acercaron a la mesa. Sasuke la observó mientras ella concentraba su chakra en la punta de sus dedos. Una luz azul tenue envolvió sus manos. La concentración en su rostro era absoluta, el sudor perlaba su frente. Sus dedos se movieron con una precisión quirúrgica, inyectando agujas de chakra invisibles en los nodos del sello. Sasuke la miraba, registrando la técnica. El puño suave no era solo una herramienta de destrucción, el nivel de control microcelular de Hinata era fascinante desde una perspectiva puramente técnica. No había desperdicio de energía. Cada movimiento era exacto. Un leve clic resonó en la madera.
El sello de cera se fracturó limpiamente por la mitad. Hinata dejó escapar un suspiro de alivio y retiró la tapa. Deslizó el pergamino sobre la mesa y lo desenrolló con cuidado. El papel estaba amarillento y quebradizo. Las letras estaban escritas con una tinta que parecía brillar débilmente bajo la luz de las lámparas. Ambos se inclinaron sobre la mesa para leer. Sus hombros se rozaron. La proximidad fue repentina. Sasuke percibió el leve aroma a lirios y polvo viejo que emanaba de ella, pero ninguno de los dos se apartó. El hallazgo era demasiado importante. Es un registro de una facción separatista de los ancestros Iga, susurró Hinata, sus ojos escaneando el texto rápidamente. Habla de aquellos que consideraban que el Byakugan no debía atarse a la tierra, sino buscar su reflejo original. Una doctrina fanática, señaló Sasuke, apuntando a una serie de coordenadas geográficas en el borde del pergamino. Aquí mencionan un santuario de transición. Un lugar donde la tierra alcanza el cielo. Podría ser una red de cuevas en la cordillera del norte, analizó Hinata, siguiendo el trazo del dedo de él. O un punto de anclaje que Toneri intentó usar antes. Hay que investigar esas coordenadas, determinó Sasuke, enderezándose. Su mente ya estaba calculando rutas, suministros, tiempos de viaje. Informaré a Kakashi. Iré mañana a primera hora. Hinata se enderezó también. Se giró hacia él, su expresión seria. Iremos. Sasuke la miró. Es una misión de reconocimiento en terreno inestable. Mi capacidad de desplazamiento y supervivencia es suficiente. No necesitas. El texto no está completo, lo interrumpió Hinata con firmeza. Y los sellos que podamos encontrar requerirán el Byakugan, como acabas de comprobar. El Hokage me asignó como tu enlace y compañera en esta investigación. Eso incluye el trabajo de campo. No me quedaré aquí esperando que traigas un reporte. Sasuke sostuvo su mirada. La terquedad de los Iga era legendaria, pero en ella, siempre envuelta en aparente suavidad, resultaba desconcertante. No era un desafío arrogante, era una declaración de deber y capacidad. Sabía que ella tenía razón. Sin un Byakugan, podría pasar por alto sellos de chakra invertido camuflados en el entorno. Las temperaturas en la cordillera caen bajo cero en la noche. Viajaremos rápido. No me detendré por cortesía, advirtió él, su tono desprovisto de condescendencia, estableciendo los parámetros lógicos de la misión. No espero que lo hagas, respondió ella, levantando la barbilla 1 milímetro. Estaré lista en la puerta norte al amanecer. Sasuke asintió una sola vez. Recogió su capa, que había dejado sobre una silla, y se la echó sobre los hombros en un movimiento fluido que ocultó la ausencia de su brazo izquierdo. Mientras caminaba hacia la puerta, la voz de Hinata lo detuvo. Sasuke. Era la primera vez que lo llamaba por su nombre sin honoríficos, sin el distante Uchiha. Él se detuvo, girando el rostro ligeramente. Trata de dormir un poco, dijo ella, recogiendo el pergamino recién descubierto. No lo miraba, pero la rigidez en sus hombros había desaparecido. Él no respondió, pero un silencio afirmativo quedó flotando en el aire. Abrió la puerta y desapareció en los oscuros pasillos del complejo Iga. El amanecer en la puerta norte de Konoha estaba teñido de un gris opresivo. La niebla se arrastraba por el suelo del bosque, ocultando las raíces de los grandes árboles centenarios. Sasuke llegó en completo silencio, sus pasos inaudibles sobre la tierra húmeda. Ya llevaba su equipo de viaje, un pequeño pergamino de almacenamiento sujeto a su cinturón bajo la capa, y la empuñadura de la espada Kusanagi asomando por encima de su hombro derecho. Hinata ya estaba allí. Vestía su atuendo táctico, una chaqueta ajustada de color lavanda oscuro, pantalones shinobis y un morral de viaje colgado a la espalda. Su cabello azulado estaba recogido en una trenza firme para evitar que estorbara en combate. Cuando lo vio acercarse, asintió brevemente. Las coordenadas nos sitúan a 3 días de viaje hacia el noroeste, cruzando la frontera del país del hierro, informó ella, ajustando la correa de su morral. Mantendremos un ritmo alto saltando por las ramas. Si detectas alguna firma de chakra inusual, avisa de inmediato, ordenó Sasuke. No esperó confirmación, simplemente flexionó las rodillas y desapareció en un borrón negro, proyectándose hacia la copa del árbol más cercano. Hinata concentró su chakra en sus pies y lo siguió con precisión. El viaje fue una demostración de resistencia silenciosa. Durante el primer día, apenas intercambiaron palabras. El sonido del viento cortado por sus cuerpos y el crujido de las ramas bajo sus sandalias era la única banda sonora. Sasuke imponía un ritmo brutal, una marcha forzada que habría destrozado a cualquier shinobi de rango medio. Estaba probando sus límites, consciente o inconscientemente. Pero Hinata no se quedó atrás.
Su respiración se mantenía controlada. Había entrenado hasta el agotamiento absoluto bajo la tutela de su padre, correr a través de un bosque no iba a quebrar su determinación. Al caer la noche, se detuvieron en un claro rodeado de inmensos pinos que bloqueaban el viento frío. Sasuke no hizo una fogata, la luz y el humo eran indicadores tácticos indeseables. En cambio, sacó un par de píldoras de soldado y se sentó en la raíz expuesta de un árbol, cruzando las piernas. Hinata se acomodó a un par de metros de él. Sacó un rollo de sellado y lo desenrolló sobre la hierba. Con un leve estallido de humo, aparecieron dos recipientes aislantes. Es mejor no depender solo de píldoras cuando el cuerpo necesita generar calor, dijo ella, tendiéndole uno de los recipientes. Sasuke lo miró durante un segundo. La lógica le decía que ella tenía razón, los carbohidratos reales mantenían la temperatura central mejor en climas fríos. Extendió la mano y lo tomó. Al destaparlo, el vapor subió, revelando arroz blanco y trozos de pescado seco. Una comida austera, pero increíblemente práctica. Comieron en silencio bajo la luz mortecina de la luna cubierta por las nubes. El frío comenzaba a calar hondo. Hinata frotó sus manos enguantadas y exhaló una bocanada de vaho blanco. Sasuke, acostumbrado a dormir a la intemperie en climas peores, apenas parecía registrar el descenso térmico. El silencio te resulta cómodo, comentó Hinata de repente. No era una pregunta, sino una observación en voz alta, nacida del vacío del bosque. Sasuke detuvo sus palillos por un instante. Es eficiente. Las palabras innecesarias suelen ocultar verdades o crear malentendidos. O conectan a las personas, replicó ella suavemente, dejando su recipiente vacío a un lado. Abrazó sus rodillas contra su pecho. Estar a solas con tus pensamientos todo el tiempo, debe ser ensordecedor. Sasuke la observó a través de la penumbra. El ojo Onix y el Rinnegan brillaban débilmente en la oscuridad. Mi mente es un registro de hechos. No hay ruido, solo causa y efecto. Eso suena a la excusa de alguien que tiene miedo de escuchar lo que siente, dijo Hinata, sin acritud. Era una disección tranquila, casi analítica, como si estuviera aplicando el puño suave sobre su psicología. La audacia de Iga continuaba sorprendiéndolo. Otros le temían, lo adulaban o lo odiaban. Ella lo trataba como a un paciente obstinado. No hay miedo, Iga. Hay aceptación. Sé lo que soy y lo que he hecho. Hablar de ello no cambia la sangre derramada ni reconstruye a los muertos. El dolor no necesita un discurso, solo necesita ser soportado. Soportar el dolor en soledad te hace fuerte, pero también te vuelve frágil, respondió Hinata, mirándolo fijamente. Como el acero templado demasiadas veces. Se vuelve duro, pero ante el golpe adecuado, se quiebra en lugar de doblarse. Sasuke apoyó su recipiente en la tierra. ¿Y tú prefieres doblarte? Prefiero no romperme, dijo ella con una firmeza silenciosa. Tuve que aprender a doblarme durante mucho tiempo. Ante mi padre, ante mi clan, ante el miedo de no ser suficiente. Pero doblarse no es rendirse. Es sobrevivir hasta que eres lo suficientemente fuerte para volver a tu forma original y golpear de vuelta. Él procesó sus palabras. La imagen mental que tenía de ella durante su juventud, una niña débil que se desmayaba y lloraba, había sido reemplazada gradualmente por la de una guerrera que había absorbido el sufrimiento de su entorno y lo había convertido en una tenacidad silenciosa. No eran tan diferentes en el núcleo, ambos habían sido formados por las expectativas asfixiantes de clanes con Taijutsu, ambos habían sido definidos por sus carencias a los ojos de sus padres. Dime algo, Hinata. Sasuke usó su nombre, y la resonancia de su voz grave en la noche hizo que ella levantara la cabeza ligeramente. Si entiendes también la necesidad de no romperse, ¿por qué permites que la sombra de Naruto siga dictando la forma en la que te doblas? El golpe fue preciso, calculador, buscando el punto de presión. El rostro de Hinata se tensó. El frío pareció agudizarse. Ella desvió la mirada hacia los troncos oscuros de los árboles. No dictó mi forma. Me inspiró a encontrarla. En el pasado, sí, concedió Sasuke, apoyando la espalda contra la corteza de su árbol. Pero ahora él persigue un sueño que abarca a toda la aldea. Su luz está dirigida a todos. Y tú sigues orbitando alrededor de él, contentándote con los fragmentos de atención que caen. Tú no entiendes nada de nosotros, replicó ella, su voz temblando ligeramente por una repentina defensividad. Entiendo la lógica del comportamiento humano, afirmó Sasuke, implacable. Entiendo que cuando alguien se entrega por completo a un ideal, los que están a su lado terminan convirtiéndose en pilares invisibles. Lo sostienen, pero rara vez son vistos.
Estás enojada, no solo conmigo por haberlo lastimado en el pasado, sino porque el presente te está relegando a ser una espectadora de su grandeza. Cállate. La palabra cortó el aire como un látigo. El Byakugan de Hinata se activó involuntariamente, las venas alrededor de sus ojos marcándose en la oscuridad. Se puso de pie, sus manos apretadas en puños a los costados de su cuerpo. No tienes derecho a diseccionar mi vida. No tienes derecho a entrar en mi cabeza y pretender que puedes resumir mis sentimientos como si fueran un problema táctico en un pergamino. Yo amo a Naruto. Lo he amado desde que éramos niños. Y si mi lugar es apoyarlo desde las sombras para que él logre la paz, lo haré con orgullo. Sasuke no se movió. Su postura relajada contrastaba con la tempestad que emanaba de ella. El orgullo nacido de la resignación es solo una mentira bien vestida, dijo él, su tono bajo y penetrante. No te molesta que te analice. Te molesta que haya puesto en palabras el resentimiento que ni siquiera te permite sentir. Hinata dio un paso hacia él, su respiración agitada. Quería golpearlo. Quería usar el puño suave para cerrarle la red de chakra y silenciar esa voz que, con una brutal honestidad, estaba desenterrando los miedos que había intentado ignorar desde que Toneri fue derrotado. Naruto estaba cada vez más lejos, sumergido en sus estudios, en sus deberes, en ser el héroe de todos. Y ella sonreía, y preparaba bufandas, y esperaba. Pero frente a Sasuke, las sonrisas no servían. Él no veía su amabilidad, veía las fracturas detrás de ella. Se quedó de pie frente a él, la furia y la tristeza combatiendo en su interior. La tensión era tan alta que una chispa habría encendido el bosque entero. Y entonces, sin previo aviso, Sasuke hizo algo que ella no esperaba. Cerró su único ojo, y suspiró. Un sonido pesado, arrastrado, lleno de un cansancio inmemorial. El problema con personas como nosotros, Hinata murmuró en la penumbra, es que fuimos criados para ser mártires por nuestros clanes. Tú cambiaste a tu clan por él. Pero el hábito de sacrificarte sigue intacto. La ira de Hinata se desinfló como un globo pinchado. El uso de la palabra nosotros la desarmó por completo. La incluyó a ella en su aislamiento. No era un ataque, era un reconocimiento. Un extraño, torcido y doloroso reconocimiento de almas afines. La energía fluyó fuera de ella, dejándola exhausta. El Byakugan se desactivó. Sus rodillas flaquearon levemente, y se dejó caer sentada en la hierba, a menos de 1 metro de Sasuke. Se abrazó a sí misma, luchando contra las lágrimas que amenazaban con acumularse en las esquinas de sus ojos. No iba a llorar frente a él. El bosque recuperó su quietud. Las nubes se movieron, dejando que un rayo de luna pálida se filtrara entre las ramas, iluminando el espacio entre ambos. Ninguno dijo nada más esa noche. Pero en el silencio, algo se había roto y algo nuevo, crudo y complejo, había comenzado a tomar forma. Habían cruzado una línea invisible. Ya no eran el exiliado vengativo y la heredera perfecta. Eran 2 fantasmas cargando el peso de la aldea en sus hombros, reconociendo la fatiga en los ojos del otro. Al amanecer, la temperatura era gélida. La escarcha cubría las hojas muertas en el suelo. Sasuke se levantó antes de que el primer rayo de sol asomara. Sacudió la escarcha de su capa negra. Hinata estaba guardando el equipo en silencio. Sus movimientos eran mecánicos, eficientes. Cuando terminó, se colgó el morral a la espalda y se volvió hacia él. Sus ojos perla estaban despejados, sin rastro de la tormenta emocional de la noche anterior. Había recuperado su centro, pero la muralla de hielo con la que lo trataba al principio se había derretido definitivamente. Estamos a un día de marcha de la cordillera. Debemos cruzar la frontera antes del mediodía para evitar las patrullas fronterizas del país del hierro, dijo ella, su voz profesional y tranquila. Sasuke asintió. Si el mapa es correcto, el terreno se volverá vertical. Necesitaré tu Byakugan para evitar cuevas inestables. Lo tendrás. Se miraron un segundo de más. Una comprensión silenciosa pasó entre ellos, pesada y absoluta. Sasuke se dio la vuelta y saltó hacia la primera rama, y Hinata lo siguió, fundiéndose ambos en la bruma de la mañana. La cacería de los vestigios de la luna había comenzado, pero en el fondo, ambos sabían que estaban caminando hacia un territorio desconocido, no solo en el mapa, sino dentro de sí mismos.